¿verdad? Obviamente tenemos que comprender cómo fue la condición de oración de nuestro Señor Jesucristo, cómo nos mostró, cómo nosotros tenemos que dirigirnos al Padre. Y pues de esa manera vamos a tener un pequeño estudio respecto a esto y posteriormente pues tomaremos el espacio de oración. Entonces, fíjense bien que la oración es algo tan especial para todos nosotros como hijos de Dios y sobre todo como seguidores de Cristo, ¿verdad? Porque podemos comprender lo que Jesucristo vino a hacer propiamente. Jesús no era solamente el Dios verdadero, un ser divino, sino también recuerden que también se mostró a nosotros como humano, 100% humano. Así que después de un largo día, de un agotador día, Jesús tuvo necesidad de orar. ¿Qué será de nosotros? ¿Verdad? ¿Qué ha sido el día de hoy? Seguramente mucho trabajo, seguramente mucha acción, ¿verdad? Entonces, nosotros también tendremos que hacer lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él entraba, ¿verdad?, en una comunión íntima con Dios para ser recargado. Ahora sí que para recargar sus pilas, hermanos. Vamos a leer un poquito acerca de lo que es, eh, ¿cómo se llama? Eh, en, en el Evangelio según Lucas. Bueno, se los voy a leer. Dice la palabra de Dios ahí, perdón, en Marcos 1, versículos 32, 33 y 34, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces sintió la necesidad de orar, ¿verdad? En Lucas 18:1 dice también, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, esto es lo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo nos enseña a hacer. Y es por eso que ustedes y yo tomamos la decisión, ¿verdad?, de poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a tener un ejemplo, ahorita voy a leer de Lucas 18, del versículo 2 al 8. Hay un ejemplo de una viuda que estuvo insistiendo en su oración. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con esa viuda. Dice la palabra de Dios, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. Vean los personajes que nos muestra esta historia. Un juez que no tenía temor de Dios y que tampoco tenía temor de ningún hombre, ¿verdad? Se sentía muy poderoso el juez este. Y el otro personaje era la viuda, ajá, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Estaba haciendo una oración, ¿verdad? Estaba haciendo una petición, una plegaria delante de ese juez. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, él pensó, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, escuchen lo que dijo el juez injusto. Y hace una pregunta a nuestro Señor Jesús y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿ya?, nos puso como ejemplo esta parábola para mostrarnos que si el juez, siendo injusto, siendo una persona que no tenía temor de Dios, siendo una persona que no tenía ni siquiera el temor de ningún hombre, ¿verdad?, siendo ese injusto, ese juez, le concedió la petición a la viuda. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, con su gran fidelidad, nos concederá nuestras peticiones, hermanos? ¿Sí podemos ver esa verdad, esa realidad? Entonces, en ese entendido, quiero decirles, oh,
Eh, en ese entendido, quiero decirles que eh, tenemos una condición en donde no debemos desanimarnos, sino que debemos estar orando sabiendo que Dios siempre contesta la oración. Debemos de estar orando en todo momento, en la tribulación, en la aflicción, en los momentos buenos, en los momentos malos, propiamente en todo momento, hermanos. Ya sea para dar gracias, para pedir un consejo a Dios, porque también nuestra oración tenemos que entender que nos estamos acercando al Rey de Gloria, al sabio por excelencia, a la persona más conocedora de cualquier situación aquí en la tierra y en el mundo entero y en el universo entero. Entonces, si tú necesitas un consejo, ¿a quién crees que deberías de recurrir? Obviamente a Dios, ¿verdad? Entonces, Él, a través de la oración, a través de tu intimidad, a través de tu comunión, va a contestar a todas esas peticiones, va a darte consejos, va a direccionar tus pasos y es así como nosotros funcionamos ahora en el Espíritu, amados hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos da muchísimos ejemplos de oración en su bendita palabra, ¿verdad? Constantemente se nos hace la referencia de que muy temprano, cuando aún todavía estaba oscuro, ¿verdad? Y apenas comenzaba medio a clarear la mañana, Jesús se levantaba, salía de la casa, ¿verdad? Ya fuera donde él se aposentaba o la casa de Pedro, ¿verdad? Y se iba a un lugar solitario o desértico, o sea, hacía un retiro con tranquilidad. Y allí derramaba su corazón en oración delante del Padre Celestial. Entonces, nosotros no sabemos de bien a bien qué tanto oraba, qué tanto le decía a Dios, pero sí podemos más o menos imaginar que pudo haber bien sido una acción de gracias por las bendiciones que ya había recibido y también le daba gracias por las bendiciones que iba a recibir, porque él actuaba por fe, ¿verdad? Y también para pedirle la fuerza necesaria para estar haciendo sus giras constantes por Galilea, por toda esa región, ¿verdad? Y en ese sentido Dios lo fortalecía, hermanos. El día de mañana, ¿tú qué piensas hacer? ¿Qué es lo que tienes en mente desarrollar a través de tu trabajo, de tus actividades comunes y corrientes que desempeñas día a día? Seguramente ya has hecho un plan, seguramente ya sabes que mañana te vas a tener que levantar temprano, vas a tener que ir a abrir tu negocio, posiblemente vas a tener que empezar a atender la escuela, los que ya están en la escuela, vas a tener que dirigirte a tu trabajo, ¿verdad? Y lo interesante de esto es aprender a que desde hoy tú puedes empezar a recargar tu pila delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Justamente para que mañana vayas con toda la actitud, con toda la fuerza, con una energía renovada por parte de Dios para tu vida y que puedas aventajar en el día de una manera increíble. Pero lo mejor de todo esto, hermanos, es que a través de la oración podemos poner nuestro día delante de Dios y decirle, Señor, guía tú mis pasos. Sé tú guiándome el día de mañana. Yo mañana quiero descansar en ti, para que tú seas el que me dirijas, para que tú seas el que me lleve. Y van a ver qué diferencia, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo le daba muchísima importancia a la oración. De hecho, él oró cuando fue bautizado, ahí en Lucas 3:21. Él oró antes de elegir a los 12 apóstoles, en Lucas 6:12, en conexión con y después de la alimentación milagrosa de los 5,000 varones, ¿verdad? Cuando estaba a punto de hacer una pregunta importante a sus discípulos, en el monte donde fue transfigurado, ¿se acuerdan? Y justamente antes de extender la cariñosa invitación que nos ha hecho por siempre. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Antes de decir eso, hermanos, él había orado al Padre, ¿verdad? Entonces, también oró en el momento antes de enseñar a los discípulos la oración que ahora nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. También oró
delante de la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, Padre, gracias, porque sé que me has escuchado, ¿verdad? Y también cuando oró por Pedro, antes de que lo negara 3 veces, ¿se acuerdan? ¿Cómo le dijo a Pedro? He orado por ti para que tu fe no falte. Uh-huh. Oró allí en la noche, cuando él instituye la cena del Señor, en el Getsemaní, cuando estaba, ¿verdad?, sudando de una manera tan increíble que dice la palabra de Dios que era su sudor como gotas de sangre. También en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una oración de una petición increíble, hermanos, que aún en esa condición en donde él estaba agonizando, tuvo a bien orar por ti y por mí, porque verdaderamente antes de venir a la cruz del Calvario, no sabemos ni lo que estamos haciendo, cuando equivocamos nuestro camino, cuando erramos, cuando pecamos. También él oró después de su resurrección, ahí en Lucas 20, 24, 30, así nos los enseña la palabra de Dios. Entonces, estas referencias que acabo de decirles, hermanos, deben considerarse como buenos ejemplos de una vida de oración y de acción de gracias mucho más amplia. Si tú has dedicado algún tiempo en esta condición de lo de la oración, pues es interesante que pudieras considerar que lo puedes hacer a todas horas. Recordemos que oración es comunión con Dios. ¿Dónde puedes orar? ¿En qué momento puedes orar? ¿En qué momento debes orar? En todo momento, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Orad sin cesar. Entonces, nosotros podemos estar haciendo alguna actividad y podemos estar conectados espiritualmente con el Padre. Uh-huh. Entonces, ustedes y yo tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios en todo momento. Buscar la gloria de Dios constantemente a través de nuestras oraciones. Y nuestras oraciones tienen que ir encaminadas a la alabanza, al darle la gloria, la honra al que solamente la merece, ¿verdad? Entonces, si Jesús, siendo divino, siendo Dios mismo, sintió una gran necesidad por orar y tuvo esa gran necesidad, ¿qué será de nosotros, hermanos? ¿Qué será de ti y de mí que tenemos nuestra condición aquí en este mundo sin esa realidad como Jesucristo de la gran divinidad, de ser Dios mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a apartar tiempo para Él, tenemos que aprender a buscar lugares apartados en donde tú y yo podamos verdaderamente entrar en comunión con Dios. Tenemos que aprender a levantar ese altar de adoración en donde nosotros podamos ofrecernos como un sacrificio vivo delante del Padre. Y eso nos va a llevar a bendición, hermanos, a final de cuentas. Entonces, ese es el punto que he querido tratar el día de hoy para efecto de que a partir de este momento dediquemos en cualquier momento, en cualquier acción, en cualquier situación, un tiempo para Dios, porque es así como nosotros tenemos que empezar a funcionar de aquí en adelante. Amén. Pues vamos a darle la gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a iniciar con nuestro devocional de oración y le voy a pedir a mi hermana